Bueno, Adelante. adelante, Hugo, entonces. Bueno, muy buenas noches. Damos comienzo al encuentro del mes de mayo del 2025 de la Academia Rotaria Argentina de Letras, Arte y Cultura Aralac, donde hoy será abordado como tema central el homenaje al querido Papa Francisco. Ahora corresponde el saludo a las banderas y el himno de Aralac. Gira la rueda rotaria, llevando en sus rayos la luz de Aralar. Y al girar lleva su arte al servicio por un mundo nuevo de amor y de paz. Por un mundo nuevo de amor y de paz. Nos brindan las letras, prosa y poesía. Plática deslumbra con forma y color. En tanto la música regala armonías que dan a las notas sonoro esplendor. En tanto la música regala armonías que dan a las notas sonoro esplendor. La Academia Rotaria Argentina de Letras de Arte, Cultura y demás, creando belleza, reparte alegría por un mundo nuevo de amor y de paz. Creando belleza, reparte alegría por un mundo nuevo de amor y de paz. Gira la rueda rotaria, llevando en sus rayos la luz de Aralar. Al girar lleva su arte al servicio por un mundo nuevo de amor y de paz. Por un mundo nuevo de amor y de paz. Por un mundo nuevo de amor y de paz. Y de paz. Y de paz. Y de paz. Bueno, muy bien. Bueno, bien, después del himno y de las banderas, ahora le damos la bienvenida y saludamos a funcionarios académicos y amigos presentes y le otorgamos la palabra a la presidenta Roxana Riñola. Gracias, Hugo. Muy buenas noches a todos. Bueno, a un mes ya casi va a ser el 21 de el fallecimiento de nuestro querido Papa Francisco. Anticipándonos, le haremos este hermoso homenaje desde Aralac a un hombre que fue realmente un ejemplo para todos, nos llamó a la reflexión, a la oración, al compromiso con el prójimo, la importancia de la humildad, de la misericordia y de la paz. Con mucho gusto acepté que rindieran este homenaje. Me pareció excelente que tanto Miguel y Dirce como nuestro querido Antonio hoy tengan la palabra en ellos, depositamos todos nosotros, nos hacemos con ellos el sentir de este homenaje y bueno, y mi agradecimiento a todos ustedes que estén aquí presentes. Bueno, muy bien. Entonces ahora, siempre en este momento, cuando vienen los disertantes, leemos los currículum, pero como ellos son nuestros académicos y grandes académicos y queridos académicos, no vamos a leer los currículums, simplemente en principio van a exponer la doctora Dirce Alvarenga y el doctor Miguel Milano,
y el cierre va a estar obviamente a cargo del maestro, el querido Antonio Bacareza. Así que la palabra directamente con ellos. Dirce. Bueno, buenas noches para todos. Qué placer ver tantas caras conocidas y de amigos. No hay mejor cosa que sentirse en casa para empezar a hablar de Francisco. Gracias al maestro, gracias muy especiales al maestro Milano, que se conecta desde la madrugada para acompañarnos. Bueno, miren, cuando empezamos a ver qué podíamos decir de Francisco, si lo vemos desde hoy, para quien es religioso, para quien es católico, hay tanto por decir y hay tanto por profundizar y por conocer de Francisco que no quisimos hablar desde esa perspectiva. También la escuchaba hoy a Roxana que alguien le dijo, uy, ya vi tantos homenajes, y sí es cierto, porque hay tanta cosa para decir de Francisco. Y nosotros tuvimos como un cierto temor a quedarnos corto ante su inmensidad. Entonces, este gran Papa, este hombre de Dios, nos impulsó seguramente a hablar de él desde el punto de vista de lo que somos, a la Academia Rotaria Argentina de Artes, Letras y Cultura. Y entonces preferimos encarar este encuentro con Francisco desde lo que él llevó de Argentina para el mundo. Y arrancamos, voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Aún no. Aún no. La veo Sí, perfecto. sí, ahora estamos viendo, sí. Ahora sí, Que pongan ahora la sí. campanita. Ahí. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, ustedes me avisan cualquier cosa porque ya saben que yo ya no me veo, entonces me van avisando, ¿no? Bueno, arrancamos cuando él era Jorge Bergoglio, así chiquitito como lo ven, con esa cara de inocente, desde Argentina a ocupar un lugar tan trascendental en el mundo, a ser el jefe de Estado del Estado más pequeño, que es el Vaticano, pero a su vez con toda la trascendencia emocional y religiosa que alcanzó, ¿verdad? Bueno, no podía dejar de contarles yo que el 15 de julio del 2007, el entonces arzobispo de Buenos Aires visitó mi tierra, estuvo acá en Formosa, en ocasión de los 50 años de la diócesis de Formosa y en homenaje a la Virgen del Carmen. En ese momento se reunió con el gobernador y fue declarado ciudadano ilustre. Y también celebró una misa en la Catedral de Formosa junto con el arzobispo de Formosa, José Vicente Conejero, y lo acompañó también el obispo del Chaco. Todos los presentes calificaron a esta reunión como muy pacífica, pero a la vez muy cálida y muy trascendental. Los temas que se tocaron fueron la paz, el diálogo, el trabajo, y fíjense cómo son las cosas, porque son los temas que después lo acompañaron en su misión romana. Su visita para nuestra comunidad fue un evento muy importante y dejó una huella de unidad y de reflexión, que obviamente la gente empezó a profundizar después, cuando fue Papa. Hacemos un salto en el tiempo y nos vamos a ese 13 de marzo del 2013. Unos días antes, nuestro cardenal Jorge Bergoglio partió con rumbo a Roma con pocas mudas de ropa, sus ya tradicionales zapatos negros, su maletín, que sé que María Teresa conocía, y con la casi certeza, él tenía esa certeza de que pronto volvería a su querido Buenos Aires. Ya tenía 76 años y no había posibilidades de que él sea papa. Había sí una gran expectativa mundial por este nuevo papa. La gente, más allá de su religiosidad o de sus creencias, estaba expectante porque ¿qué rumbo le daría la Iglesia a este nuevo papa? ¿Recuperarían los italianos ese bastión perdido
después de Juan Pablo II, que fue el primer papa no italiano. Y bueno, y para sorpresa de todo el mundo, pero también para la nuestra, porque díganme si no, con todo el respeto que se merece este cardenal, nos costó un Perú entender lo que decía, ¿verdad? Entre que estaba un poco viejito y que hablaba en otro idioma, cuando él dijo Jorge Mario Bergoglio, quedamos todos medio colgados hasta que recibimos el Habemus Papa y encima es argentino, ¿verdad? Llantos, alegría, estupefacción era lo que podía verse en la televisión del mundo y por supuesto en la nuestra también. No vamos a negar el orgullo patriota que nos saltó en ese momento. Más allá de las divisiones internas que siempre existen, en momentos como este, totalmente equiparados, por ejemplo, a cuando juega la selección nacional, y bueno, la bandera era lo que nos unía. Ahora sí, Francisco ya es papa. ¿Y saben qué? Se terminó su etapa de Jorge Mario Bergoglio. Esto, que parece una verdad de perogrullo, no fue tan fácil de digerir. Para muchos que lo conocían en esa etapa, ¿no?, de arzobispo de Buenos Aires. Salvo para algunos que con humildad y firmeza tomamos su pedido como un compromiso. Y a partir de él, a partir de ese momento y todos los días, rezamos por él. Ahora vamos a la cultura. Bueno, la música. Nos dicen los que saben que al cardenal Bergoglio y después Papa le gustaba mucho Mozart. Y dentro de sus preferencias, algo que le gustaba muchísimo es la misa en do, perdón si me equivoco, en do menor de Mozart, ¿no? Entonces, si puedo, voy a hacer acá un espacio para compartirles este pedacito de la misa en do menor. Dirce, no está compartido, ¿eh? No sé si querías compartirlo. Sí, quería Primero lo compartir. tenés que abrir y luego cuando compartís pinchás ahí. Perdón. Sí, voy de vuelta, perdón, y muchas gracias, María Teresa. Bueno, ahí dejo de compartir y nos vamos también, vamos a compartir ahora otra música que le gustaba mucho. A ver si estoy haciendo bien las cosas. Ustedes me avisan, ¿eh? Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas,
à la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça fait quelque chose. Bueno, y por supuesto, como todo argentino que se precie tal, y también específicamente porteños, ¿no? Hago acá un saludo a todos los académicos bonaerenses y a los invitados bonaerenses, también le gustaba mucho el tango, y entonces cuando me puse a ver qué tango podía poner de los que él supo escuchar, me encontré con este, que seguramente conocerán, y que alcanzó mucha relevancia hace unos años, cuando Máxima Zorrigueta se convirtió en Máxima de Holanda, y en un momento tan importante como su casamiento, su papá no pudo estar, y entonces escuchó este tango que lo representaba. Y entonces nos imaginamos lo que pudo haber significado para Francisco. Siempre decimos que, o muchas veces decimos que cuando estamos lejos es que añoramos y valoramos las cosas que son nuestras, ¿no? Y yo me acuerdo, yo soy correntina, y me acuerdo cuando salí de Corrientes, en ese momento creo que los únicos que escuchaban eran los Aloncitos porque eran mis parientes, pero otro chamamé no escuchaba. Y sin embargo, cuando uno está lejos, empieza a añorar, digamos. Entonces, estoy segura de que esto habrá significado mucho escuchar este tango para el Papa, ¿no? Maestro, ¿estás por ahí? Maestro Milano. Maestro está muteado. Acá, Bueno, acá estoy listo para cuando me dé la palabra. Bueno, Absorto de lo escuchado hasta me ahora. gustaría hacer un paréntesis acá, que después tengo artes plásticas, escultura y escritura, para escucharte un poquito, maestro. Bueno, muchas gracias, Dirce. Realmente las palabras a mí me emocionan mucho, porque bueno, tuve la dicha de poder disfrutar de conocerlo a Francisco, no como Bergoglio, fui 7 veces a intentar conocerlo cuando era cardenal. Yo justo trabajaba enfrente del Ministerio de Economía y nunca pude dar con él, pero sí después cuando fue Papa pude llevar la melódica para poder tocar la comparsita y poder compartir con él un momento muy agradable, una mañana con todos los argentinos que estábamos allí. Y yo no me acuerdo si creo que también lo recordé con él el tema de Rotary. Bergoglio cuando era cardenal, el Rotary de Buenos Aires lo hizo socio honorario, que sí, bueno, me recordaba la semana pasada un Rotario de Buenos Aires que con su humildad no fue a buscar el premio, sino que mandó a otra persona, y lo mismo hizo también después cuando le dieron el Laurel de Plata, varios años después, el mismo Rotary de Buenos Aires. Realmente la personalidad de él
de ser extremadamente cuidadoso, pobre. Eh, a veces él veía el no estar tan cerca, por ahí veía el Rotary como una cuestión de supereconomía, aunque ayudábamos a los pobres, pero él se inclinaba más exclusivamente por los pobres. En el momento bueno, me toca hablar es de la Laudato Si, que es una de sus obras, digamos, más comentadas. ¿Por qué me animé a hablarla? Porque el padre Daniel Sinieris todos los días durante su papado nos mandaba a los creyentes un pedacito de la encíclica papal para ir entendiendo cómo el Papa realmente tuvo en cuenta a todos, a ricos, a pobres, a jóvenes, a adultos, en algo que es extremadamente importante. La encíclica de Papa Francisco se llama Laudato Si, porque bueno, su nombre proviene de las primeras palabras del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que significa en italiano Laudato Si, alabado sea. Termina en sí parafraseándose como alabado sea mi Señor. Este canto se celebra, la creación fue elegido para dar el título a esta encíclica y el mensaje sobre el cuidado especialmente de la naturaleza y la relación entre el hombre y el mundo natural. El origen en sí de Laudato Si, como se traduce en español, es una referencia directa a esta obra que les decía de San Francisco, quien con ese canto expresa su alabanza a Dios. Significa alabado seas en italiano y como se traduce, como lo dije antes, en alabado sea mi Señor. La elección de esta frase como parte de la encíclica, es significativa porque refleja el mensaje central de la misma necesidad de cuidar la casa común, la casa que es de todos, y reconocer la importancia de la creación de la vida humana. El mensaje de la encíclica invita a reflexionar sobre la crisis ecológica, a promover el cuidado de la naturaleza, a construir una sociedad más justa y sostenible, en la que se respete la dignidad de la creación y de todos los seres humanos. En resumen, el título de la encíclica hace referencia a esa alabanza de Dios. Y si me permiten, también me permito algunas especificaciones sobre lo que hablaba en esta encíclica. La crisis ecológica global, el Papa denuncia el daño ambiental causado por la actividad humana, incluyendo el cambio climático, la contaminación, la pérdida de la biodiversidad y la cultura del descarte. Y vaya si con estas inundaciones que están ocurriendo hoy no lo estamos viendo, ¿no es cierto? La interconexión de todo, él decía que todo estaba relacionado con todo el medio ambiente, la sociedad, la economía, la cultura y la espiritualidad, por supuesto. No se puede cuidar la naturaleza sin preocuparse por la justicia social. Esa palabra que él ponía y que a veces le hacían referencia a él, que era el cura peronista o que defendía en demasía a los pobres, lo hacía por esto, ¿no? Por la justicia social, y que tiene que ver con la encíclica anterior, la Rerum Novarum, de León XIII, y que hoy es recogida por el nuevo Papa León XIV. La crítica al consumismo y al modelo económico actual señala que el afán extremo de lucro y el consumo desmedido son causas profundas de una crisis ecológica. Cuarta, la opción por los pobres, los más afectados por la crisis ambiental, son los pobres, y fíjense si no, en este momento con las inundaciones, a quién tienen los peores momentos y quiénes los pasan peor y quiénes tardan más tiempo en poder recuperarse, ¿no? Son los que tienen menos medios para defenderse y para adaptarse. Además, la ecología integral propone un nuevo paradigma que integre el cuidado del ambiente, la justicia con los pobres, el compromiso social y el bienestar espiritual. El llamado a la acción nos invita a los gobiernos, a las empresas, a los individuos a cambiar nuestro estilo de vida, política y modelos económicos
por otros que sean más sostenibles, más amigables con el ambiente. La educación y espiritualidad ecológica. Fíjense que adelantado fue, anima a fomentar una nueva educación ambiental y una conversión ecológica, la que nos lleve a una relación más armoniosa con la naturaleza. En resumen, Laudato Si creo que es un llamado urgente a proteger el planeta, a construir un mundo más justo y solidario, desde una perspectiva tanto ética como espiritual. Yo me animo a terminar esto con una pregunta. Rotary está tratando de acompañar este pensamiento con el tema del agua, con el tema de ayudar a mucha gente que lo está necesitando. Mi pregunta, como que cuando a Luisito Giai, al conocerla a la Madre Teresa de Calcuta, ella le dijo, acá están mis enfermos, dice, ¿cuántas tiene madre? Dice, tengo 27. 27 nada más, le dijo. Y ella le dice, sí, 27. Dice, ¿cuántos son los tuyos y dónde están los tuyos? Por lo cual me anima a decirles qué podemos hacer por nuestro mundo, por acompañar a este gran Papa, que muchos tuvimos la dicha de poderlos conocer. Así que nada, gracias a la presidenta que me permite expresarme en estas palabras, gracias a ustedes que me permiten poder participar. Sepan que aquí son las 2:30 de la mañana y a veces el no tener mi computadora, mi piano al lado hace que hoy haya tenido que hablar más que tocar. Así que les dejo un beso y muchas gracias. Gracias, maestro. La verdad que valoro muchísimo tu compañía. Uno se siente muy seguro y muy respaldado, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu trabajo, por la responsabilidad de estar a esta hora y la amabilidad. Gracias de compartir tu tiempo. Gracias. Qué trascendental que fue Laudato Si, que fue material de estudio y de referencia de muchos líderes mundiales. Los hemos escuchado a Trump, a Biden, a Putin, a Macron. Cuando hablan de medio ambiente, hacen referencia a Laudato Si. Bueno, y ahora vamos a seguir un poquitito. Pido disculpas a los que saben de estas cosas, ¿no? De arte, de pinturas. No se olviden que yo soy abogada, pero le pongo ganas, digamos, ¿no? Bueno, el gusto por Caravaggio del Papa Francisco era bien conocido. Dicen que se paseaba entre cada cuadro disfrutando las luces y sombras que tanto caracterizaban a este autor. En especial, pareciera que la vocación, ay, perdón, se me fue. Ahí. En especial, pareciera ser que la vocación de Mateo, que es el título de este cuadro, le gustaba muchísimo, porque decía a sus amigos que así como Caravaggio sacaba la luz de las sombras imperantes, también Jesús sacó a Mateo de la sombra de su vida, de ser ese despreciable cobrador de impuestos, traidor a los suyos, a quienes cobraba para beneficio de los romanos, y lo llevó a la luz más pura, convirtiéndolo en su discípulo. Pero como estábamos viendo, ¿qué es lo que llevó Francisco de Argentina para el mundo? Acá vemos una obra de un autor argentino, Gustavo Massó, cuyas obras impresionaron mucho al Santo Padre y son expuestas en el Museo Vaticano. Esta obra se llama Conexión Intrauterina y tiene mucho que ver con una realidad que le tocó al artista, que resumido, digamos, cuando su señora fue a hacerse una ecografía, el bebé desapareció del vientre, era muy chiquitito, todavía no se lo podía ver, y bueno, cuando rezaron mucho, cuando fueron a la próxima ecografía, lo pudieron ver y fue un embarazo normal y un bebito normal. Bueno, esta y otras tantas obras, dije, de este autor están en el Museo Vaticano.
Esta también es una obra que se llama Atravesar lo invisible. Es como si fuera el cerrojo de una puerta, ¿verdad? Que uno se asoma para ver más allá. Ustedes ven que está escrito paz en 3 idiomas. Está la representación de las 3 religiones monoteístas y están presentes, aparte del Papa Francisco, Abraham Skorka, que era judío, y Omar Abod, que era musulmán, y que hicieron ese tradicional o tan vital abrazo frente al Muro de los Lamentos. Los 3 son argentinos. En cuanto a las esculturas, una que le gustó mucho al Papa desde siempre, dice que es el torso Belvedere. Tuve que ir a buscar porque no la conocía. Es una obra antigua que es fragmentaria, de mármol está hecha y representa un cuerpo humano en una posición de torsión y tensión. Está considerada como una de las obras más importantes de la historia, a pesar de su estado incompleto. El torso fue una fuente de inspiración para artistas como Miguel Ángel, quien lo admiraba por su dominio anatómico y su expresividad. También dicen que el Papa Francisco tomaba esta obra como ejemplo de cómo un fragmento de una escultura puede ser una obra en sí misma, pensando tal vez en la naturaleza humana, ¿no? Que a veces estamos tan fragmentados, pero para Dios somos una obra de arte siempre. Y fíjense esta escultura se llama El deseo tangible. También es una obra de Gustavo Massó, que tomó un molde de la mano de María Elena Bergoglio, la hermana menor del Papa, su hermana tan querida y a la que no pudo ver más desde que se fue de Buenos Aires. El artista se puso en contacto con los hijos de María Elena, los sobrinos del Papa, y cuando les explicó lo que pretendían, ellos lo llevaron hasta María Elena. Ella conversó profundamente con el artista y le dejó tomarle el molde de su mano. Esa mano el artista se la entregó personalmente a Francisco, quien muy conmovido, hasta las lágrimas, tocó la obra como si fuera realmente que le estaba dando, perdónenme si me tranco, pero me reemociona, como si le estaba dando la mano realmente a su hermana, y dijo que le gustaba tanto que la iba a llevar a su mesa de luz en Santa Marta, donde él vivía, y allí le acompañó hasta su último día. Este es otro autor, se llama, a ver, tengo acá anotadito, se llama Marmot, Alejandro Marmot, quien armó estas 2 obras que están expuestas en los jardines vaticanos. Ustedes pueden identificar, una es la Virgen de Luján y el otro es el Cristo Obrero, y están armados con resabios de hierro, ¿no? Una característica de esta escultura, que a su vez él hizo réplicas para que puedan estar en muestras itinerantes por el mundo. Estas 2 que ustedes están viendo acá, cuando el Papa las bendijo, están en los jardines vaticanos. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la alegoría del diálogo interreligioso. También es una obra de Marmot, de Alejandro Marmot. En este caso, nuestro presidente en ese momento, Mauricio Macri, cuando fue a visitarle al Papa Francisco, le llevó esta obra, que les confieso que tuve que mirar un poquito más, porque digo, alegoría de la paz, y medio que no me terminaba de cerrar a mí, perdón mi brutalidad, pero había sido que la obra está parada sobre, ahí en la base ustedes van a ver, es una estrella de David, son 2 triángulos que forman una estrella de David,
El tronco de la obra y que la atraviesa es una cruz, y después están las medialunas, hay dos medialunas que simbolizan el mundo islámico. Por lo tanto, también en esta obra están representadas las tres religiones monoteístas. Este autor, Alejandro Marmó, presentó el libro de Francisco que se llama La mía idea di arte, que está traducido en 8 idiomas, se publicó en el 2024 y calculo que en algún momento nosotros como miembros de la Academia de Arte tendríamos que leer este. Vamos entonces a la escritura. Podemos decir que Francisco era un escritor, no un escritor, era un lector apasionado. Y cuando se le preguntaba a él qué libros leía o qué podía recomendar, él cuando hablaba de los autores siempre hablaba de Dante, de Dostoyevsky, de Borges, y con respecto, por ejemplo, a Dostoyevsky, él decía que sí, que Crimen y Castigo estaba buena, todo el mundo la conocía y tenía mucho trasfondo, pero que a él le gustaba una obra que se llamaba Memorias del Subsuelo, del año 1864, porque ahondaba mucho en la realidad del ser humano. Otro libro recomendado por el Papa era Señor del Mundo, de Robert Hugh Benson. Era un sacerdote anglicano que se convirtió al catolicismo. Adán de Buenos Aires, de Leopoldo Marechal, también estaba entre sus obras favoritas. Los novios, de Alejandro Manzoni, porque le hacía acordar a su abuela, porque cuando eran chicos los leían juntos, y le gustaba mucho, él explicaba, porque se trataba de personajes pequeños, cotidianos, tal vez intrascendentes, pero que se convertían en instrumentos de la providencia y allí agarraban su valía. Y pienso en todos nosotros, ¿verdad? Seres humanos comunes y silvestres, seres humanos corrientes, y que de pronto cuando el Señor nos atraviesa, ¿cómo podemos ser sus instrumentos y lograr grandes cosas? También le gustaban a Papa Francisco, esto le gustó a mis hijos, las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, porque él decía que se podía profundizar en temas tales como la fe, la redención y la valentía. Lewis, que era un gran escritor de muchísima fama, era muy amigo de otro escritor también muy famoso y que también les gusta a los jóvenes, que era Tolkien, autor de El Señor de los Anillos, ¿no? De sus grandes charlas literarias, ¿saben qué? También nació su conversión al catolicismo, porque Tolkien era católico y Lewis había sido bautizado cuando chico, pero después se alejó. Otro libro recomendado, La Tierra Baldía, de T.C. Eliot. Para Francisco, la lectura no era una distracción ni era un lujo, era un acto espiritual. Y en su carta sobre el papel de la literatura escribió: no debemos olvidar nunca lo peligroso que es dejar de escuchar la voz de los demás. La literatura en este mundo acelerado es detenerse, mirar y escuchar. Finalmente, en esta visión que estamos viendo de Francisco, alejada un poco de su profundidad religiosa, no podemos dejar de mencionar la comida. Francisco es nuestro embajador también en cuanto a la comida de Argentina para el mundo. Uno de sus platos favoritos era la bagna cauda, que si bien es tradicionalmente italiano, él lo comía en Argentina y con sus amigos. Lo degustaba y le gustaban las alcachofas, el apio, la zanahoria, que es justamente la bagna cauda, son verduras, ¿cómo es? Verduras cocidas y salpicadas con aceite de oliva, ajo y anchoas.
obviamente, infaltable en el Vaticano, el asado de colita de cuadril. ¿Qué argentino alguna vez no come un asado por afuera? Se acompañaba siempre de distintas clases de ensaladas porque le decían que tenía que cuidarse. También, por supuesto, le gustaban mucho las empanadas y la pizza a caballo, que nunca había yo escuchado hablar de eso. Es pizza con fainá y huevo frito arriba. Pobres estómago, ¿verdad? Los ñoquis caseros del 29 también estaban presentes. Y lo que más le gustaba de la comida, más allá del gusto, el sabor, era la conexión que la comida permitía con las familias. Y a su vez, cuando él estuvo lejos, la comida lo conectaba con su familia, con sus amigos, con su tierra. Así lo manifestaron aquellos que lo conocieron por allá, por Roma, cuando él ya no era más Jorge Mario, sino cuando era el Papa del fin del mundo. Y me voy a despedir con una imagen que les juro que no es trucada. Es una imagen que se pudo ver por la tele cuando él estaba haciendo una bendición. Y díganme si en esta semana de mayo, una semana tan patriota, no les llega al corazón esta imagen de nuestro querido Papa Francisco. Esa bandera que ustedes ven en su capa no es una bandera. La capa era blanca y lo que él tiene ahí es la Eucaristía. Pero por esas cosas de la vida parece un celeste y blanco y el sol de mayo. Decía Francisco, bendecidos todos aquellos que trabajan por la paz. Y nosotros, los rotarios, trabajamos por la paz. Por lo tanto, seamos todos bendecidos. Le dejo la palabra a mi querido amigo y admirado Antonio Bacarella. Gracias, Lirce, por tu emoción, por tus palabras, por toda tu disertación que fue maravillosa y con un gran sentir del corazón. Gracias por eso y esta imagen nos emocionó a todos con la imagen del cierre. Muchísimas gracias, mi querida Lirce, te quiero mucho. Antonio, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias por dejarme para el final, porque así me fui calmando de la ansiedad que me produjo el no tener Zoom y no tener internet. Por eso me conecté a último momento, porque le pedí tanto a San Francisco y al Padre Francisco que me ayudaran, que bueno, apareció el Zoom. Entonces, está más tranquilo. Y me alegro mucho de haberte escuchado, Dirce, de haberte escuchado, Miguel, porque me hicieron acordar de muchas cosas a las cuales me voy a referir muy brevemente antes de decir lo que tengo preparado para decir. Vos no, me mostraste la mano de María Elena y eso me emocionó mucho porque no sé si ustedes alcanzarán a ver esta mano, que es muy parecida a la de María Elena. Esta mano la esculpí yo de una rama que encontré a orillas de un lago cercano a San Martín de los Andes, y le esculpí otras manos que la sostienen. Y entonces eso me hizo acordar, la mano que vos mostraste me hizo acordar esta mano que yo tengo y que la llamé una mano por los años contraída. Busca ayuda final para su vida. No se aflija el abuelo, que en su otoño lo apoyan y sostienen sus retoños. Eso fue muy emocionante para mí. Y además me hizo acordar otra cosa. Otro de las pasiones del Papa Francisco
de Jorge Mario Bergoglio era el fútbol, era fanático de San Lorenzo. Y mi hijo Rodolfo, el único hijo varón que tengo, pues yo tengo mis tres Marías y Rodolfo, eh, tuvo el orgullo de jugar al fútbol con el padre Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires. Porque además de María Elena, el Bergoglio tuvo otro hermano, Alberto Bergoglio, fallecido de una enfermedad, falleció joven de una enfermedad, y el hijo varón de Alberto Bergoglio, Teseo Bergoglio, fue compañero de colegio de mi hijo. Alberto tenía Teseo y Mirna, dos sobrinitos más del Papa, de Jorge Mario Bergoglio. Y en un cumpleaños, estaban en séptimo grado, primer año del secundario del Colegio Marista, Manuel Belgrano. Bueno, lo invitaron a Rodolfo al cumpleaños y fue el obispo, el arzobispo Bergoglio, era el tío de Teseo, y se puso a jugar al fútbol con los chicos. Así que mi hijo tuvo la gran satisfacción y la suerte de jugar al fútbol con el Papa, nada menos, antes de ser cardenal, ¿no es cierto? Entonces, estas cosas me emocionaron mucho y cuando hablaste de los libros, yo anoté todos los libros y faltó anotar uno que me dijeron que le gustaba mucho al Papa, que era La incógnita del hombre de Alexis Carrel, porque La incógnita del hombre tiene un final muy crudo, porque Alexis Carrel era ateo. Pero Alexis Carrel en una Navidad, escuchando los cantos y el villancico Noche de Paz, Noche de Amor, tuvo una visión y se convirtió. Alexis Carrel se convirtió en la Catedral de Notre Dame en una noche de Navidad y cambió el final del libro. Yo tengo la versión atea y la segunda versión de La incógnita del hombre con un final totalmente distinto al primero. Eso también me emocionó mucho. Entonces, bueno, eso quería decirles antes de decir lo que preparé para hoy. Bueno, ustedes saben que me llamo Antonio Francisco. Mi madre me encomendó a ambos santos aún antes de mi nacimiento y como tal fui bautizado. Tal vez por ello me siento elegido para rendir homenaje a un pastor que, habiendo nacido Jorge, como el santo soldado que lanzó al dragón, representante del mal, adoptó el nombre Francisco, porque él también, como el santo de Asís, se sentía hermano de todas las criaturas de nuestro Señor, hermano Sol, hermana Luna, hermano Cordero y también hermano Lobo. Cuando lo eligieron pastor de casi 1.400 millones de almas, así se sintió, hermano del humano Cordero y del humano Lobo también. Por eso Jorge eligió ser Francisco, para tratar de lograr que el lobo no siga devorándose al cordero, pero no lanceándolo como el santo Jorge, sino amansándolo, que lo viera como un hermano, no como una codiciada presa. Eso me hace acordar un hermoso poema de Félix Rubén García Sarmiento, Rubén Darío, que se llama Los motivos del lobo. Para el que no conoce los motivos del lobo, le ruego, le suplico que lo busque en Google porque es un poema hermoso, aleccionador y que nos hace reflexionar mucho. Cómo el santo de Asís amansa al lobo y cómo el lobo le responde. Los motivos del lobo, recuérdenlo. Bueno, estaba diciendo que Francisco intentaba que lo viera como un hermano, no como una codiciada presa. Entonces decidió estar al frente de una iglesia con espíritu de pobre, identificada con la pobreza y dedicada a aliviar el sufrimiento, empezando por los más pobres, los corderos que más necesitan del pastor que los cuide y proteja. Y al mismo tiempo decidió en lo que pudiera, como dije recién, tratar de amansar al lobo.
Por ello pienso que la mejor manera de recordarlo es repasando una de las más bellas oraciones, la simple oración de San Francisco, que él aplicó en su apostolado y en su vida. Debiera rezarse en misa, en todas las misas, y habitar en el espíritu de todos, sobre todo de los rotarios. Y así rezaba el santo Francisco y así pedía el Padre Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga el amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga el perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga la unión. Allí donde haya error, que yo ponga la verdad. Allí donde haya duda, que yo ponga la fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga la esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga tu luz, Señor. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Oh Señor, haz que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando como uno recibe, es olvidando como uno encuentra, es perdonando como se es perdonado y es muriendo como se resucita la vida eterna. Esta oración es el retrato de tu vida, Padre Francisco. Por supuesto que fuiste instrumento de la paz del Señor, por la que bregaste constantemente, sin pausas y con piadosa firmeza. Muchas veces lo lograste y cuando no, seguiste insistiendo aunque irritaras a los que no quieren la paz. Al menos, usando términos nuestros que tanto te gustaban, los mandaste al frente, delante de todo el mundo, y los obligaste a reconsiderar actitudes beligerantes y aceptar el diálogo, logrando treguas que permitieran, aunque fuera temporariamente, despedir amores y reparar heridas. De esa forma, donde había y hay odio aún, pusiste amor. Cuando recibiste ofensa, perdonaste. Y cuando hubo ofensa proveniente de pastores equivocados, tuviste la humildad de pedir perdón en nombre de la Iglesia y la firmeza y el coraje para separar del rebaño sin dudar ni un instante a los lobos disfrazados de pastores. Con piedad, pero con energía, como Jesús cuando echó colmado de santo y justo enojo a los mercaderes del templo. Mas, a pesar de todo, siempre donde hubo discordia, trataste, sin renunciar a tus convicciones, de poner unión. Donde había error, pusiste la verdad, la de Jesús, que guió tus pasos y tus acciones, y transformaste la iglesia de unos pocos en la iglesia de todos y para todos, como lo hubiera hecho el Nazareno. De esa forma, donde había duda, pusiste la fe. Y muchos que no creían empezaron a querer y acercarse, porque como dice la parábola del hijo pródigo, cuando todavía estaban lejos, vos, como el padre del evangelio, lo fuiste a buscar. Entonces pusiste esperanza donde había desesperanza. Donde había oscuridad, pusiste luz. Bastaba con verla en tu mirada buena. Y donde había tristeza y desánimo, pusiste alegría. Y si no, que lo digan los pibes, a los que los mandaste con palabras justas y piadosas a hacer lío, sacándolos de la indiferencia y la desconfianza, desvalores del mundo actual que los tienen atrapados. Sí, no buscaste tanto ser consolado, ser comprendido y ser amado, porque consolaste, comprendiste y amaste. En eso diste ejemplo y con él enseñaste. Nunca dijiste quiéranme, siempre pediste recen por mí. Y por fin, olvidándote de ti y dando de ti hasta el final de tu paso terrenal, nos bendijiste aquella tarde con el último aliento de vida que te quedaba. Con la indulgencia nos perdonaste. Y si había algo que perdonar al hombre común que eras, hasta los que no llegaron a amarte lo hicieron, como lo hacemos todos y lo hace el Señor, que ya te tiene a su lado.
porque muriendo es como se resucita la vida eterna, lo que en el orden sobrenatural de las cosas significa literalmente lo que se expresa, pero aquí en el orden terrenal quiere decir que es renunciando a sí mismo como se sigue viviendo en el corazón de los demás. Y eso es lo que hiciste vos, Papa Francisco. Por eso vivirás siempre en el corazón de los argentinos, a quienes con tanta fe, esperanza y caridad representaste. Descansa en paz junto al Señor, querido Padre, esa santa paz de la cual fuiste instrumento. Amén. Amén. Muy bien, Antonio. Maravilloso, Antonio, ¿Qué es maravilloso, eso? como nos tenés acostumbrados siempre. Amén. Que así sea, porque Él dijo que en la iglesia ninguno sobra, todos somos parte de la iglesia. Entonces sustituyamos los miedos que tenemos por los sueños que queremos tener. Así es. Así tenemos que ser y que así sea. Hermosa disertación de hoy. En Rotary es muy importante el tiempo. Nosotros estamos llegando a tiempo. Gracias por todo el amor en las palabras. Gracias por todo el sentir que pusieron hoy estas tres almas que nos compartieron. Hermosa disertación. Sí, Dirce. Sí, me voy a tomar un minutito para agradecer la presencia de mi gobernadora de distrito electa, Natalia Caligaris, que está acá. Muchas gracias, Natalia, por estar acompañando. El distrito 48-45 presente. Bueno, si querés dar unas palabras, Natalia, gracias por estar. Bienvenida, querida Natalia. Felicitaciones, gobernadora electa. Como dijo Dirce, del distrito 48-45, un placer tenerte hoy con nosotros y te doy la palabra para que cierres. Bueno, muchas gracias. No sé si se me escucha porque estoy en un lugar público y por ahí me cuesta mucho interactuar. Me hubiese encantado estar en un lugar más tranquilo para poder disfrutarlos más. Antonio, qué placer escucharte. Sí puedo escucharte completo. A Dirce lamentablemente no, pero la tengo a mi ladito todo el tiempo, así que sé que habrá estado maravillosa como siempre. Descarto eso. Los felicito por la iniciativa. Me parece que nunca mejor y acertado nuestro mensaje de Unidos para hacer el bien. Tiene un poco que ver con todo esto. Y es lo que decía Antonio y las reflexiones que tiraba. Nunca más preciso lo que tenemos que hacer los rotarios en estos tiempos. Así que gracias, Antonio, por eso. Gracias a ustedes por este espacio y ojalá que se siga repitiendo este tipo de encuentros, así de cuidados con el tiempo, porque eso nos permite organizarnos. Ustedes seguramente, María Teresa sabe, en la locura en la que estoy sumergida en estos tiempos, propios de la responsabilidad que me va a tocar asumir, pero no podría fallarlos a ustedes y mucho menos a Dirce, a María Teresa, a las que quiero muchísimo y admiro mucho como mujeres empoderadas de estos tiempos y rotarias. Así que gracias de nuevo y que se repita. Gracias, Natalia. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias a todos por estar aquí hoy presente. Que tengan muy buenas noches, una hermosa semana y nuevamente gracias a los tres. ¡Qué equipo! Gracias, Hugo, mi macero. Gracias, María Teresa, por darnos el Zoom, por darnos la academia, nuestra Paz President. Está nuestro futuro presidente también, mi querido amigo también y compañero de radio, Carlos Caporali. Escuchen la radio porque los audios que tenemos de todos los académicos son valiosísimos, el aporte de los contenidos. Gracias a todos por el apoyo. La verdad que me siento muy mimada, muy acompañada. Gracias por el trabajo y el tiempo a todos. Un beso muy grande. Excelente, excelente, Dirce. Excelente Hasta programa. la próxima. Gracias. Silvia. Hasta la Lo voy próxima. a quedar, no se lo voy a Agradecido soy yo. mandar. Hermoso todo. ¿Cómo Hermoso. que no lo vas a compartir, Muy Tere? bueno. Lo tenés que compartir. Ya terminó la